¿Saben qué va a pasar este año en Estados Unidos, además de elecciones intermedias? El mundial. Sí, señor. Y si hablamos de mundial, hablamos de figuritas. Y si hablamos de figuritas, Javi Ledesma trae una data. Panini. Tiene dataza. MILF Man I Love Figures. Sí, señor. I love Pichus. Estaba esperando este momento. Está hace 2 horas así. No me lo quiero olvidar. Tomando carrera. Exactamente, sí. Cada 4 años se revoluciona el mundo, no solo por el mundial, sino también por la Figus. Y obviamente el rey de las figuritas y de los álbumes del mundial es nada más y nada menos que Panini. Sí, señor. Y yo, inspirado un poco... Nombre de sándwich. Sí, también. Yo también. Inspirado un poco cuando fui a ver la obra de Navaja en la parte de Vale, que Sí. es Argentina guionista del mundo, yo traje un poco esto de que ¿por qué Argentina está en todos lados? Porque hay una conexión entre Panini y la Argentina, pero en varios momentos de la historia, porque durante más de 30 años el que manejó Panini y después el dueño era argentino. Mirá. Yo siempre Epa. pensé que Panini era una marca argentina. Yo también. Sí. Me estoy enterando ahora que no. Como Cromi. Claro. Cromi en Argentina. Javi, una pregunta antes de indagar. ¿Panini es solamente casi el monopolio en figuritas de fútbol o figuritas en general? No, tiene dentro de lo que es figuritas de mundial, sí, tiene el monopolio, pero en los otros deportes está más repartido y es más, ahora está en un juicio Tipo pero con... de Yu-Gi-Oh o de lo que fuera, no, ahí no toca. Es- Sí, Caballero no, del sí, Zodíaco. también. Sí, va teniendo licencias, pero se la reparten un poco. Licencias. Había 3 empresas que eran Tops, Fanatics y Panini. Pasa que Fanatics compró Tops y ahora se unieron medio para hacer como una especie de para hacer la contra. mega monstruo de Megazord, Tops Fanatics. donde tiene un montón de otras licencias, pero se las reparten entre esas 2 empresas que son Ok. las más grandes del mundo. Panini sí es Mundo Fútbol, fútbol Sí, argentino, sí. El logo de fútbol Panini te mundial. arruina. Es, Sí, es es hermoso. El logo es Una hermoso. cosa Preciosísimo. Que no Eh, lo cambien nunca. Pero antes de meterme en la historia de Panini, quiero contarles de una familia muy particular que está relacionada con esto y está relacionada con la Argentina, que recién lo acabo de ver. Queda barba. La verdad quedas bien. Dale, vale. Quedás muy bien. ¿No querés ser dueño de una empresa de figuritas? Esto para el CV. Ah. Martín Eh, Panini. Les quiero contar la historia de la familia Salustro, Buen que apellido. quizás, no sé si los conocen, tal vez los que están en Argentina y peinan ya unos 60 años conocerán el apellido porque es célebre en verdad por una trágica noticia, pero la familia Salustro, familia de italianos que emigraron a Paraguay principios del siglo XX, el señor Gaetano Salustro, Gaetano Veloso. que en Asunción abrió una farmacia conocida como El Ciervo. La cuestión es que Gaetano tuvo 9 hijos, de los cuales muchos se dedicaron al mundo del fútbol. Uno de ellos, Attila Salustro, fue la estrella del Napoli en la década del 20 y del 30. Mirá. Incluso ahí vemos lo que son La N es de Nápoles. los 5 goleadores históricos del Napoli. Está Mertens, está Hamsik, está Diego Maradona y quinto está Attila Salustro. Mirá. Uno de los Mirá. 5 goleadores históricos con 108 goles en la camiseta del Napoli. Ilustro el salustro. Muy lindo, Juli. Un salustro para toda la gente del Nápoles. Estamos en un gran momento, Sí. ¿eh? Su hermano, el hermano de Attila, Oberdan Salustro, Mentira, ¿verdad? Bueno. también jugó al fútbol. Oberdan Rocamora. Jugó Sí. en Nacional de Paraguay. Qué nombrazos, boludo. Y- Gaetano Atila Verdán. Sí, y hay más. Hay Orestes. Sí, unos como Orestes, nombres qué lindo espectaculares. nombre. Qué Toda la fantástico. familia. Tito Livio, hay otro de los Tito Salustro. Livio. Titus Sí. Livius. Eran 9 hermanos con grandes nombres todos. Oberdan después se volvió agregado comercial de la embajada italiana en Paraguay y en el 47 empezó a trabajar para Fiat en Argentina como director general. Mirá. Era uno de los grandes ejecutivos de esa época porque Fiat tenía más del 30% del mercado automotriz en Argentina, pero muy perfil bajo. El tema es que Oberdan, dije, es más conocido por una noticia trágica, en verdad, de la historia argentina. En 1972, en la siguiente imagen, fue secuestrado y asesinado por el ERP. Oberdan. Mirá. Entonces, en claro. una noticia Ahí que me en suena. verdad él era de vuelta muy perfil bajo y empezó a ser más conocido por esto, pero en verdad era un empresario muy poderoso. Y en las noticias salieron 2 de sus hijos mayores, Aldo a la izquierda, Bruno a la derecha, hablando con los medios justamente por esta noticia.
Y así es como un poco la familia Salustro se empieza a tomar cierta notoriedad en los medios en esa época. Recuerden estos dos nombres, Aldo y Bruno Salustro, porque van a ser muy importantes. Movámonos miles de kilómetros en esa misma época, en los 70, en Italia. Estaba creciendo justamente una empresa muy importante fundada por los hermanos Panini, Giuseppe y Benito. Ok. ¿Sí? En 1945 los dos hermanos en Módena abren un kiosco de revistas, o sea, un kiosco de diarios. Qué capos. Bien. Empiezan vendiendo eso y ven que en una de las revistas repartían con esa publicación Las unas coleccionables. tarjetas de plantas y flores. Mirá. Y decían, che, esto le va bastante bien, ¿por qué no compramos esa colección, armamos paquetitos de 2 y empezamos a venderlos individualmente? Excelente. Bárbaro. Muy bueno. Inventaron el negocio de la FIBUS. Sí. Básicamente, la en ese vieron. momento lo inventaron ellos. Existían las tarjetas coleccionables, pero ellos inventaron de venderlas, armar Claro, paquetes. paquetitos. Sí, Claro. exactamente. Y las empezaron a vender, les fue bien, Cracks. alquilaron un taller, les empezó a ir mejor. En los 60 se suman otros hermanos y deciden comprarle los derechos al fútbol italiano para hacer justamente... O sea que el Ficus. primero fue de fútbol, el primer El, álbum de el Fibus. primer álbum de Fius fue de fútbol, exactamente del fútbol italiano. Mirá lo que es el diseño de esa FIBUS. Esa boludo, es la hermoso. primera del 62. Es muy la que linda está ahí. y no está tan lejos de las No, actuales. no, totalmente. Está... Se, Me se alegra. mantiene. Sí. De hecho, Sí. cuanto más intentan modernizar esas cosas, Feo. más No, pifian. funciona. No, tiene que ser así. Nada más feo, además, Volver a cuando las ves que bases. no tenían bien la foto y el cuerpo, Sí, y entonces como que le sí, colocan sí. al Había un lado. buen Horrible. Photoshop. No Cuando quiero te das cuenta pensar que lo había hace 6 Leia. jugadores en Quilmes con el mismo cuerpo, y decís, no me están cagando. O los jugadores, ahí está, mirá la figura, lo que es. A ver. Eh, No, un toque No, menos. más abajo. Más abajo. ahí va. Ahí está. Ahí está. Mirá más de frente, no, Campo la, más no, sola, bajá el ¿eh? mentón. Ahí estamos. Ahí está. Papito Bien, Gilén, a hermoso. ver, quédate quietito un poquitito. Martín Luchina del Leche. Lo de peor son Italia. los que no llegan al mundial y salen en la FIBUS. Sí, No, que hay ¿viste? algunos que- Es que lo cierran como un año antes, Sí, ¿no? sí. Bueno, Sí. la gente en el chat estaba preguntando qué va a pasar este año con Irán también. Ahí Todo está. eso. Va a Sí, aparecer. eso es un seguro, tema. en el- Yo me Va acuerdo a ser la cuando difícil. hubo una Copa América, que no me acuerdo quién se bajó, sacaron como un fascículo que era como una hojita para que vos le De agregues al ratas. álbum. Claro, como este no va al final, va este. Pero o sea, Javi, que estos tipos le inventan. Sí, en verdad lo que hacen es popularizan ese negocio en Italia y empiezan a crecer, más que nada inventan la parte más deportiva, Ok. porque en el 70 firman un acuerdo con la FIFA para tener los derechos de armar el álbum oficial de las figuritas del Mundial Claro. México 70. Hasta esa época incluso Ya todavía no homologado. era autoadhesivo, o sea, recién en el 72 sacan Claro. los álbumes autoadhesivos, que son un poco lo que conocemos ahora. Ya, década del 80-90, no los de Panini, pero muchos todavía se pegaban con plasticola. Yo Sí, he pegado claro. FIBU con plasticola, que No era venían con Sí. autoadhesivo. traumático hacerlo con plasticola. sí, se Era arruinaba todo el- se le arruinaba todo. La cuestión es que Panini crece muchísimo, o sea, empieza a expandirse alrededor del mundo y también le empiezan a surgir las competencias y a partir de los fines de los 80 empieza a cambiar de manos. En la siguiente imagen tenemos un pequeño timeline, Timeline. porque en el 89 lo compra un señor llamado Pero está Robert Epstein ahí. Maxwell. Sí. Sí, dijo Robert sí. Maxwell, Sí, sí, sí. El padre de Ghislaine. padre de Ghislaine Ah. Maxwell, la pareja de Jeffrey No. Epstein, la La única puta que condenada. la parió. Pero pará, Está presa, Se estás comieron contando- tremendo panini. Estás contando una historia que vincula el álbum de figurita, Sí. la creación del álbum de figurita, la selección nacional, porque Sí. vamos, Messi, figurita, Hay de todo. Epstein y el ERP. ¿Cómo Y querés a- ensuciar a Messi? funciona ¿Cómo así se todo. nota? Ah, no, Los poderosos siempre están en todos lados. buenísimo. también. Es espectacular. Sí. Robert de Maxwell. panini a pebete en un... Qué lindo. Bueno, Yo bueno. arranco, gente. Anda yendo. Bueno. Es un buen resumen. Sí. El señor Robert Maxwell, un empresario bastante polémico de los medios en el Reino Unido, dueño del Daily Mirror en ese momento. Él además empieza a bajarle la calidad a las figuritas y a sacar plata de Panini para llenar agujeros de sus otros negocios. Lindo, lindo. Llenar lindo. agujeros. Sí. Sí, para tapar agujeritos. Lo van a romper a Javi. Dale, dale, Tiene dale. que continuar. Cuestión de que en el 91 muere de manera muy sorpresiva, se ha ido con su yate a Islas Canarias y de golpe dicen que se cayó. Otros creen que en verdad fingió su muerte Ah, porque sí. estaba con deudas en el 91 y Panini pasa a una especie de limbo porque estaba bastante mal por toda la plata que este señor le había sacado y la compra un grupo de inversores italianos en el 92 que llevan como director general a nada más y nada menos que Aldo Salustro, Sí, el hijo señor. del Bien. ejecutivo
El del que hermano había de hablado Bruno. exactamente este señor. ¿Aldo era argentino? Aldo nació en Argentina, pero durante muchos años estuvo en Italia, Claro. viviendo como director general, como CEO de Panini desde el 92. No solo fue CEO, sino que después en un momento, hace unos 10 años, él compra una parte de la empresa, así que ya en la última década por lo menos fue dueño de Panini también, de una parte. El tema es que él en el 92 asume ese puesto de director general y en el 96 llega Panini a la Argentina oficialmente con una particularidad, porque si vos veías las figuritas en el paquete, decía impreso en Brasil, porque Sí. ahí es donde tenía la planta de impresión, pero en la siguiente imagen yo estuve buscando, porque decía que la sociedad que era dueña de, o por lo menos le importaba, era Santa Rita de la Orqueta Mi S.A. amor. Si vos te fijabas en el boletín oficial, Santa Rita de la Orqueta S.A. era una sociedad que había creado la familia Salustro en los 70 y que en el 96 cambia su objeto social para producir y vender figuritas. O sea, básicamente le dio el negocio a su hermano, Bruno. Ah, pero- En los 90, ahí tenemos otro. arriba a los dos hermanos, uno Aldo, a la izquierda, dueño y CEO de Panini Internacional, y el otro Bruno, su hermano, el que se quedó con el negocio de vender las figuritas acá En en Argentina, Bien. y que hoy lo siguen manteniendo la familia Salustro con New Rita S.A., que además, dato de color, Bruno Salustro está casado con una mujer de apellido Spaghi, que quizás no le suena a ningún lado, pero en verdad es heredera de la familia Terrausi, No. que en su No. momento vendieron. Figus y galletitas. Sí. Es realmente el sueño del Dios pibe. mío. Sí. Erp, Figus, Serrienten, galletitas, Messi Y tengo más. y el Napoli. Y ¿Hay tengo más. Y tengo más A como, ver. como corolario de todo este conjunto de curiosidades, es que hoy Panini está en una situación en la que tiene que lanzar el álbum del Mundial. Por ahora, el otro Ya día deberían haberlo lanzado un sí, poco. La verdad que sí. sacaron una publicación en Instagram diciendo, ojo que si vieron que está ahí una preventa o algo, Es todavía falso. no la sacamos. sacamos. En No es el origin. teoría tendría que salir ahora, abril. Claro. Porque después junio del Mundial no te queda tampoco tanto tiempo. Hay unas tarjetas coleccionables por si hay la gente ya tiene un poco de La manija. ansiedad del Mundial. Hay unas tarjetas de Panini, pero bueno. Las Adrenaline son. ¿no? Las Ahí Adrenaline, va. sí, exactamente. Alguien Eh, te Muy informado. Muy bien, vale. Estoy muy informada de Tus hermanos, figuritas, ¿no? mirá, me sé todo, sí. Adrenalina. Demasiado. Panini está en un conflicto porque tiene el gran negocio del Mundial, pero está en un juicio con esto que justamente mencionamos al principio de Fanatics, que es la gran competencia, porque al parecer Panini perdió la licencia de las figuritas de la Del- NBA, del fútbol americano, y Fanatics las ganó, o sea, se quedó con NBA, fútbol Qué americano, pillines. y también tenía el de béisbol. Opa. Y Panini le hizo una denuncia por monopolio Claro. a Fanatics. Claro. Dice, Déjame "Che, una. Ley de Fius. claro, su argumento es, si hay una empresa que no controla algunas de esas 3 licencias, queda fuera del mercado y se va a la quiebra. Pero el problema es que mientras tanto Panini está tratando de negociar hace varios años la venta o por lo menos buscar un socio o venderse. Creo que está valuada en más de 2.000 millones de euros. Opa. Y a los inversores les dice, escúchame, Más que nosotros YPF. sin las licencias vendemos muchísimo más. Porque en el 94 no teníamos la licencia del Mundial y vendimos 18 veces más que el álbum oficial. Les Así conviene que por izquierda, sin digamos. licencia no tenemos problema porque en verdad el tema es que con licencia vos podés poner, por ejemplo, el logo del equipo Claro. y el logo de la NBA. Pero si vos tenés la licencia y el derecho de imagen del jugador, podés hacer igual la figurita Claro. del jugador, no hay ningún Listo, no hay problema, problema. Pero no tiene el logo del equipo, el logo Claro. de la NBA, etcétera. Y ellos, claro, por un lado en el juicio dicen, sin la licencia nosotros nos vamos a la quiebra, y a los inversores les dicen, Tranqui. sin la licencia nosotros venderíamos Estamos bien. muchísimo más. Entonces se da como esa dicotomía en la justicia en la cual está en este juicio que por ahora, esto es de diciembre de 2025, por ahora no tiene resolución, pero esta semana pasada hubo una resolución de la Corte de Nueva York por una acción colectiva que hicieron una serie de personas que dicen haberse perjudicadas por el precio de las fichus. Y sí, están Ajá. demasiado caros. Y la justicia desestimó la demanda justamente, así que eso podría ser como un primer paso para que Fanatics dice, che, yo tengo todas estas licencias, pero no estoy haciendo mella en lo que es el poder de compra de la gente. Claro.
Así que eso podría ser un antecedente para lo que puede llegar a pasar. Mientras tanto, todavía tiene que salir el álbum Subsidio a del las Mundial. Figus. ¿Cuánto está hoy un paquete de Figus? A Eso ojo? nos estamos preguntando. Esto estábamos 5 preguntando. lucas, 3 lucas. Ojo, estaba, en los 90 estaba a 30 centavos. Sí. el paquete. De dólar. Como 30 centavos de Panini dólar. en los 90. Bien. Es 30 una locura. En No su le creas momento, ahí a la IA porque No. te miente mucho. Está- amigo. no, pero Hay que entrar en en el- una página web. @grok. en el 2022 estaba 150 mangos No, el paquete de no, 5 como figuritas, ¿no? 500 P, me No, parece. boludo. ¿Más? Sí. Sí. Más. Dos Ah, lucas acá para mí no, está, ¿eh? es verdad. El pack de 10, entre 500 y 700 pesos. Sí, eso. En el Mundial 2022. Y no sé cuánto estará ahora. ¿Cuánto? 3.000 pesos. Tiene sentido que un paquete de fichus. 600%. Sí, pero pensá cuánto 30 te sale centavos de cada dólar son ficha. 500 mangos más o menos. Claro. 400 mangos. Debería estar ahí. Para estar Pero igualado a está los más, está 90. en 2 lucas. Mirá, 2, 3. no, 2 lucas. Sí, Eso 3 dice lucas. acá la gente. Sí, sí, No, sí, puede ser, Argench. puede ser. Ahora, Entre qué 5 y locura. 10 figus. Porque empieza el mundial y vos esperás las figuritas. Aunque seas Sí. grandote, ya tengas barba, seas Y sí, más vale. Aunque sea un es un paquetito, mil. a ver si me toca el Cuti Romero. Claro, alguna pegás como sticker, Sí, por más si no sí, tenés el la aro. compu. Son lindas las Hay figuritas. que ver qué pasa con Parque Rivadavia, si van a permitir Claro. que se cambien las figuritas Estaban ahí o no, levantando. porque estaban levantando todo. Ya y eso- eso sostiene también el mercado paralelo supuesto. de las figuritas. Claro, no es es- una cosa de bueno. También hay figus truchas. Sí, obvio. Ojo ahí. ¿No El- sienten que ya hay demasiadas cosas por izquierda? O sea, Sí. puedo Pero la apostar vida. los órganos de no sé Sí, quién. sí, amigo. Puedo conseguir droga. Es todo mucho, Bueno, mucho. es ¿cuándo como la la fue Deep por Web, derecha? amigo? pero- Ay, lo vi. ¿Cuándo fue por derecha la droga? Telegram. No, digo. Está todo en Telegram. Claro. Pero sí. Lo vimos, Da lo la vimos. cara, boludo. Telegram. Droga por izquierda. Mandamos en cara Telegram. Telegram. Te la garantía. En fin. ¿Sabías que, Manu, este dato te va a gustar? ¿Sabías que el que lo entrevista es de Quilmes? Vecino de la ciudad de Quilmes. Es la La tercera vez que lo Sergio. dice, La nota del boludo, año. ya Sí, está. sí. Suelten un poco. Bueno, impecable lo de la Figu, Javi. Increíble. Yo lo voy a vender así. El ERP. El ERP, ¿vos sabías que el ERP es dueño de Panini? Jeffrey Epstein. El ERP, Jeffrey Einstein y Panini. ¿Qué tienen en común? Y el goleador del Sí, Napoli. es que está relacionado, no es culpa nuestra. Están relacionados. Es ahí. Evidentemente están relacionados.